Repartidor embrujado. 7 escalofriantes encuentros paranormales revelados en la noche maldita. La noche había caído como una manta oscura sobre la ciudad, y Miguel, el repartidor de comida, se preparaba para enfrentar otro turno lleno de retos en las calles peligrosas de su barrio. Con su alma repleta de preocupación, partió en su moto, las luces parpadeantes de las farolas apenas iluminando su camino. La ciudad tenía un aire inquietante, un susurro de sombras que lo seguían. Cada entrega era un salto al abismo del miedo y la incertidumbre. ¿Qué le depararía esta noche extraña? El primer pedido llegó. Era de un cliente que vivía en una zona olvidada, donde la corrupción y el abandono eran compañeros de vida. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Solo es un delivery», se repitió, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Las calles estaban desiertas, los ecos de risa lejanos resonaban en el aire como un canto ominoso. Al llegar a una casa antigua, de ladrillos desgastados, notó que la puerta se abría lentamente, como si los espíritus de la noche lo estuvieran invitando a cruzar el umbral. La anciana que le abrió la puerta lo miró con ojos vacíos. «No despiertes a los que no deben ser despertados», murmuró antes de cerrar la puerta, dejando a Miguel helado. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras se alejaba. En el espejo retrovisor vislumbró sombras que danzaban, pero al girar la cabeza no había nada. Sin embargo, la paranoia comenzó a aferrarse a su mente como un yugo. Cada entrega parecía sembrar más miedo en su corazón. Al avanzar por las calles, comenzó a ver rostros familiares de personas que había conocido. Cada figura que se cruzaba en su camino era un recuerdo de aquellos que habían desaparecido en la niebla de la violencia. Miguel sentía que la realidad se desdibujaba y él, desesperado por conectar con otros repartidores, solo encontró advertencias. «No hables de eso», le decían. Un silencio que alarmaba más que cualquier grito en la noche. La vida en su barrio no era solo un desafío económico, era un campo de batalla. En otra entrega, un vecino, con voz tembloroso, le reveló que existían cazadores, hombres disfrazados de autoridad que acechaban desde las sombras. Miguel sintió cómo su estómago se encogía. La tensión era palpable y el aire se volvió pesado. ¿Hasta dónde llegaría todo esto? La necesidad de proteger a su familia lo mantenía despierto. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se tornó más oscura. Un grito desgarrador resonó en el aire. Miguel se detuvo en seco, su corazón se detuvo un instante. No era un grito cualquiera, era un llamado de auxilio, una súplica aterradora. ¿Pero de quién? La oscuridad lo rodeaba, mientras los ecos de su propio miedo retumbaban en su mente. La inminente amenaza se volvió más real que nunca. ¿Podría escapar de esta noche maldita? ¿O se convertiría en otra sombra perdida en la oscuridad? La decisión que debía tomar ahora pesaba sobre sus hombros, y mientras la angustia lo consumía, un pensamiento lo golpeó. Su vida cambiaría para siempre. Miguel se quedó paralizado en medio de la calle, el último eco del grito aún resonando en su mente.
La oscuridad lo abrazaba como una manta helada, y el aire se hizo casi irrespirable. Fue entonces cuando, en el fondo de su mente, sintió que debía ayudar. Pero el instinto de supervivencia también gritaba. Cada paso que daba lo acercaba a un peligro desconocido. Con una respiración temblorosa y el motor de su moto aún rugiendo, se lanzó hacia el lugar de donde parecía provenir el grito. La dirección ya la conocía, una calle vigilada por sombras, donde las casas humildes se aglutinaban en una penumbra que parecía cobrar vida. Con cada giro y cada caída de la noche, sus pensamientos se tornaron más nebulosos. ¿Acaso sería un juego de su mente? Cuando llegó, encontró una escena patética. Un grupo de personas se agolpaba alrededor de un hombre tirado en el suelo, su rostro gris y sus ojos vacíos. Miguel se detuvo, el miedo lo mantenía anclado a la moto. Al acercarse lentamente, notó que no era sangre lo que cubría la tierra, sino una sustancia negra, viscosa y burbujeante. El hombre, con un hilo de voz, empezó a murmurar: «Ellos vienen, no hay escapatoria». De repente, el grupo que rodeaba al hombre se dispersó, gritando y buscando refugio en la oscuridad. Unos pasos pesados resonaron detrás de él, y Miguel giró la cabeza rápidamente, su corazón palpitando. Una sombra alargada se proyectaba en la luz tenue de la farola. Era un hombre de apariencia imponente, su rostro oculto bajo una capucha oscura que parecía tragarse la luz misma. «Hola, repartidor», dijo el extraño, su voz grave rimbombando en el silencio. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Has venido a salvarlo?» «No, yo solo quería ayudar», tartamudeó Miguel, intentando recordar por qué había dejado que el miedo dominara sus decisiones. Sabía que debía irse, que su familia lo necesitaba. «Siempre quieren ayudar, pero no comprenden las reglas», continuó el hombre, pasos más cercanos. «Este lugar no es seguro. Hay cosas que acechan. ¿Puedes oírlo?» Miguel apretó los ojos, y entonces un susurro emergió de la negrura, como un aliento helado que hablaba. «Ayúdanos, ayúdanos». Las voces se entrelazaban, un coro de almas perdidas clamando por su liberación. «¿Quiénes son?», preguntó Miguel, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El hombre de la capucha hizo una pausa, levantando una mano y señalando al hombre caído. «Los olvidados. Tienes que decidir. ¿Ayudarlo y posiblemente perderse entre aquellos que habían quedado atrapados? ¿O marcharte y proteger tu propia vida?» El tiempo se detuvo mientras Miguel sopesaba su decisión. Pero mientras luchaba con su dilema, el hombre en el suelo comenzó a erguirse lentamente, pupilas dilatadas que parecían absorber toda luz. Sin previo aviso, la oscuridad se arremolinó a su alrededor y la atmósfera se volvió opresiva. Miguel sintió que el aire se le escapaba, y en ese instante, la figura del hombre de la capucha se desvaneció. Todos los rostros desaparecieron, perdiéndose en la incandescencia de la inminente locura. Cuando Miguel parpadeó, la escena ya no era la misma. Él estaba completamente solo, la calle vacía, y un abismo de silencio lo rodeaba. Un escalofrío atravesó su ser. ¿Era parte de todo esto? ¿El terror lo había consumido por completo? Antes de que pudiera procesar su situación, una risa retumbó en la noche, proveniente de la penumbra. «Siempre hay elección, Miguel», resonó en su mente. Y en ese momento comprendió que la noche maldita no había hecho más que empezar. Una luz parpadeante apareció al fondo de la calle, y con ella una nueva entrega lo aguardaba. ¿Sería el siguiente pedido un paso hacia su salvación o hacia su condena? La elección estaba lejos de ser clara, y el terror apenas comenzaba a desplegar sus alas. La luz parpadeante al fondo de la calle parecía un faro en medio de un tormento interminable. Miguel sintió que un tirón inexplicable lo empujaba hacia su destino.
No había refugio, no había vuelta atrás. Con pasos temblorosos y el corazón disparado, se dirigió hacia la fuente de aquella luz, su mente repleta de imágenes de lo que podría estar a punto de enfrentar. A medida que se acercaba, distinguió detalles. Era una pequeña tienda, las ventanas cubiertas de una neblina oscura. Las letras de la puerta estaban desvaídas y sucias, pero aún podía leer: el último recurso. Al abrir la puerta, un chirrido resonó en la quietud de la noche. El aire dentro estaba pesado, oliendo a polvo y algo más, un tufo a moho y desesperación. La tienda era un laberinto de objetos extraños, antiguas muñecas con miradas vacías, espejos que parecían distorsionar la realidad, y frascos llenos de líquidos de colores imposibles. En el centro, detrás de un mostrador de madera desgastada, una mujer de edad incierta la observaba. Tenía una expresión que parecía combinar curiosidad con malicia. «Te estaba esperando, Miguel», dijo, con una voz que era como el rasguño de un clavo en una pizarra. «Eres la pieza que faltaba en este tablero». ¿Qué es este lugar?», Miguel titubeó, sintiéndose atrapado por la mirada fija de la mujer. «Un refugio para aquellos que buscan respuestas», respondió ella, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Aquí, las decisiones tienen peso, y los ecos del pasado pueden ser revelados». «No tengo tiempo para juegos», contestó, ya sintiéndose rodeado por la opresión que emanaba del lugar. Justo cuando giraba para irse, la risa que había escuchado antes resonó de nuevo, esta vez más cerca, más personal. «Siempre hay tiempo», murmuró una voz detrás de él. Miguel se dio la vuelta y encontró al hombre de la capucha de nuevo, esta vez parado en la entrada, su figura proyectando sombras alargadas en el suelo polvoriento. «¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres de mí?», Miguel gritó, sintiendo que lo que había comenzado como una simple noche de trabajo había tomado un giro oscuro y aterrador. «Siempre hay tiempo», murmuró una voz detrás de él. Miguel se dio la vuelta y encontró al hombre de la capucha de nuevo, esta vez parado en la entrada, su figura proyectando sombras alargadas en el suelo polvoriento. «¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres de mí?», Miguel gritó, sintiendo que lo que había comenzado como una simple noche de trabajo había tomado un giro oscuro y aterrador. «Quiero ofrecerte una elección», dijo el hombre, extendiendo una mano hacia la mujer detrás del mostrador. «Ella tiene lo que buscas. Pero ten cuidado, a veces el conocimiento puede ser más peligroso que seguir en la ignorancia». «¿Conocimiento? ¿Qué pueden darme?», Miguel preguntó, sintiéndose atrapado en una red de más preguntas que respuestas. El hombre de la capucha sonrió misteriosamente. «Todo lo que desees saber sobre tus miedos, pero recuerda, los secretos a menudo vienen con un precio». La mujer se acercó lentamente, extendiendo una palma abierta que contenía una pequeña esfera de cristal. En su interior, una tormenta oscura giraba, imágenes fugaces de rostros gritando, sombras arrastrándose y un mar de desesperación. «Con esto podrás ver lo que está por venir, pero serás testigo de algo más, algo que no estás preparado para afrontar», advirtió. El latido de Miguel se aceleró. Era como si el tiempo se detuviera y el aire se volviera aún más denso. Sus manos temblaban, la elección empezaba a ser cada vez más angustiante. «¿Te atreves a mirar?», la mujer susurró, acercándose, su rostro ahora a tan solo unos centímetros del de él. En ese momento, detrás de ella, las muñecas parecieron moverse, sus ojos vacíos ahora reflejando angustia. Las sombras en la tienda eran más densas, como si la oscuridad misma estuviera viva, ansiosa por devorar lo que quedaba de esperanza en el lugar. Miguel miró hacia el objeto,
su mente gritando que se alejara. Pero la curiosidad, esa maldición que puede ahogar la razón, lo ató a la tierra. ¿Verás lo que podría ser tu futuro, o te alejarás de este abismo?, preguntó el hombre. Y en su voz Miguel sintió un eco de advertencias, un peso de decisiones que no había tomado. La esfera de cristal comenzó a vibrar, y en un instante el caos lo absorbió todo. «¡Miguel!», una voz conocida llamaba desde lejos. ¿Era su madre? La desesperación lo atravesó como un rayo. En el borde de su conciencia comprendió que el verdadero terror estaba a punto de revelarse. ¿Sería capaz de enfrentar lo que le deparaba su destino? La luz de la esfera comenzó a iluminar la tienda con cada vez más fuerza, y Miguel, aún paralizado por la indecisión, se preguntó a sí mismo, ¿qué imagen se convertiría en su propia realidad? La esfera vibró con un ardor inquietante, y Miguel sintió que toda la tienda giraba a su alrededor. De repente, una imagen nítida apareció dentro del cristal, un espejo del futuro que se desplegaba ante él. El corazón de Miguel latía con fuerza mientras reconocía la escena. Era su propia casa. Una noche oscura, como la que ahora lo envolvía, pero había algo diferente, un aire de peligro palpable. Escuchó murmullos apagados, como si voces sumergidas en la profundidad le llamaran, incesantes y llenas de advertencias. Las luces del salón parpadeaban intermitentemente, y de pronto un rostro familiar salió de la penumbra. Era su hermana, Clara. Su expresión angustiada le perforó el pecho. «¡Miguel, no debes venir aquí!», gritó, pero su voz sonaba distante, como si un muro invisible la separara de él. La visión se tornó oscura, y una sombra ominosa la envolvió, arrastrándola hacia un rincón sin luz. Miguel intentó gritar, pero no pudo expresar el horror que le subía por la garganta. Antes de que se desvaneciera, alcanzó a ver la mirada de Clara llena de terror. Los ojos de ella eran espejos de su propia desesperación. «¡Déjala en paz!», Miguel gritó, sintiendo que la esfera lo absorbía con cada segundo que pasaba. La mujer detrás del mostrador observaba el espectáculo con una sonrisa enigmática, como si disfrutara de su sufrimiento. «¿Impresionado?», preguntó, alzando una ceja. «Esa es solo una pequeña muestra de lo que está por venir. Las decisiones que tomes aquí tendrán repercusiones en el mundo real». «¡Cállate!», Miguel se despejó, deseando con todas sus fuerzas que la imagen se apagara. Pero en lugar de eso, la esfera comenzó a emitir un brillo más intenso y aterrador. De repente, el sonido de risas infantiles llenó el aire. Eran risas familiares, pero distorsionadas. Miguel se dio cuenta de que provenían de las muñecas en las estanterías, que ahora parecían cobrar vida, guiñando los ojos con una malicia escalofriante. Se movían lentamente hacia él, como si quisieran alcanzarlo y atrapar su alma. La mujer se acercó a Miguel, su rostro reflejando la luz de la esfera. «Las almas de los que te importan están en juego. Solo tú puedes decidir si lo que ves es realidad o solo una ilusión. Pero ten cuidado, cada decisión que tomes las atará más a este lugar». «¡Cállate!», Miguel se despejó, deseando con todas sus fuerzas que la imagen se apagara. Pero en lugar de eso, la esfera comenzó a emitir un brillo más intenso y aterrador. De repente, el sonido de risas infantiles llenó el aire. Eran risas familiares, pero distorsionadas. Miguel se dio cuenta de que provenían de las muñecas en las estanterías, que ahora parecían cobrar vida, guiñando los ojos con una malicia escalofriante. Se movían lentamente hacia él, como si quisieran alcanzarlo y atrapar su alma. La mujer se acercó a Miguel, su rostro reflejando la luz de la esfera. «Las almas de los que te importan están en juego.
Solo tú puedes decidir si lo que ves es realidad o solo una ilusión. Pero ten cuidado, cada decisión que tomes las atará más a este lugar. Miguel sentía que su mente se retorcía entre los miedos, las imágenes de su hermana, los ecos de risas distorsionadas. El aire se volvió espeso, parecía que cada susurro de angustia se arrastraba sobre su piel como un manto helado. Su pecho se apretaba, un latido desesperado que exigía liberación. «¡No puedo hacer esto!», exclamó. En ese instante, la esfera estalló en un tormento de luces y sombras, llevándose consigo las risas. Una oscuridad profunda lo envolvió, y de repente Miguel no estaba en la tienda, sino de pie frente a una antigua puerta en su casa. Un viento gélido le acarició el rostro, y una sensación de que alguien lo observaba se apoderó de él. La puerta estaba entreabierta, y una voz romántica, pero desgarradora, resonaba desde el interior. «Miguel, ven, no temas». El primer cuarto estaba decorado con juguetes viejos, en medio de un desorden que parecía haber sido dejado allí casi intencionadamente. La cuna de Clara estaba en una esquina. El pintoresco mueble había visto mejores días. En las sombras, Miguel sintió que su corazón se contraía con cada latido. A medida que avanzaba, notó una figura difusa al fondo. Era una muñeca, su rostro desgastado, los ojos rotos miraban hacia él. De repente, su voz llegó como un susurro en la oscura habitación. «Deja de huir y ayúdame». Era la voz de Clara, pero distorsionada y llena de desesperación. «No puedo hacer esto», balbuceó Miguel, retrocediendo. Pero el cuarto se cerraba, la presión aumentaba, como si el desgaste del lugar trataba de atraparlo. Las risas distorsionadas comenzaron de nuevo, una cacofonía de niños que le herían el alma. Una de las muñecas, la más antigua, levantó su brazo, señalando un cuadro en la pared. Era Clara, cuando era pequeña, con una sonrisa inocente, pura, pero un horror evidente sobre su rostro finalmente apareció. En el fondo del retrato había sombras que danzaban, figuras de miedo que lo miraban fijamente. «¡No! ¡Dame a mi hermana!», gritó Miguel. El pánico lo consumía. A su alrededor, la habitación comenzó a oscilar, las paredes se movían y las risas se convertían en gritos. La muñeca rompió el silencio como un trueno. «Tienes que elegir, Miguel, la verdad o tu hermana». Las palabras retumbaron en su mente mientras la oscuridad se iba cerrando a su alrededor como una serpiente voraz. ¿Cuál sería el precio de la verdad? ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar por su hermana? Cada segundo era un combate entre el terror y la esperanza, mientras el eco de su vida pasada pulsaba más fuerte y más rápido. Su mano, temblorosa, se elevó para enfrentar la terrible elección, pero justo cuando estaba a punto de decidir, un grito desgarrador resonó a sus espaldas, helando su sangre. Algo lo había seguido. «Miguel, ayúdame». Se volvió, aterrorizado, y lo que vio le congeló el aire. Una sombra oscura lo miraba desde la penumbra, con ojos que ardían como brasas. Su corazón latió con fuerza. El verdadero horror apenas comenzaba. ¿Podría él realmente salvar a Clara, o ambos eran prisioneros de la misma oscuridad? La sombra avanzó lentamente, deslizándose entre las penumbras del cuarto, como si bailara sobre el miedo de Miguel. No podía verla del todo, pero sentía sus ojos ardientes observándolo, atravesando su piel hasta el fondo de su ser. Un escalofrío le recorrió la espalda, y el aire se volvió denso, como si cada respiración lo acercaba más al abismo. ¿Quién eres?, logró articular Miguel, su voz apenas un susurro. La sombra se detuvo. Una risa burlona resonó, suave al principio, pero luego creció en intensidad, llenando la habitación. ¿Solo un amigo? ¿O quizás un enemigo? Todo depende de ti, Miguel. La voz sonaba cerca, como un eco que reverberaba en su mente.
Miguel se armó de valor y dio un paso hacia atrás, buscando abrirse paso por donde había entrado. Pero la puerta había desaparecido. En su lugar hubo una pared sólida, fría y húmeda, el bullicio de risas infantiles aún retumbando en sus oídos. ¡Clara!, gritó, su corazón latiendo con desesperación, su cuerpo temblando. Pero después del alarido, el silencio lo engulló de nuevo, como si la casa hubiera tomado un respiro profundo, preparándose para algo más siniestro. «Tu hermana está aquí», respondió la sombra, casi como si le leyera el pensamiento. «Ella anhela ser liberada, como tú, pero ¿cuánto estás dispuesto a perder, Miguel?». Las muñecas de la habitación comenzaron a moverse, girando y levantando sus pequeñas cabezas con sonrisas grotescas. Una de ellas, con una cabeza raída y un vestido deshilachado, se posicionó cerca de Miguel. «Elige, elige, o perderás todo», susurró, su voz un eco de la angustia que Miguel sentía en su pecho. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor, y sus opciones se redujeron a un solo camino: descubrir la verdad que había estado ocultándose detrás de las sombras. «Dame a mi hermana», vociferó, su voz resonando con fuerza. «No me importa lo que cueste, solo quiero que esté a salvo». La sombra se rió de nuevo. «La verdad se revela, pero no siempre es lo que queremos ver. La oscuridad tiene sus secretos, y tú tendrás que enfrentarlos». En ese momento, los ecos se tornaron más intensos, como un coro de almas atrapadas, cada grito un eco de dolor y anhelo, un lamento que narraba historias de los que habían sucumbido a la desesperación. Entonces las muñecas comenzaron a moverse en una danza espeluznante, haciéndolo girar en su espiral de horror. La cuna de Clara vibró, resonando con un eco perturbador, y una voz conocida se alzó por encima de la cacofonía. «¡Miguel, ayúdame!». «Clara, ¿dónde estás?», gritó él, sintiéndose completamente perdido. La sombra se abalanzó hacia él, sus ojos brillando con una intensidad inhumana. «¿Te atreves a descubrir la verdad, Miguel, o elegirás vivir en la ilusión de que ella está a salvo?». La tensión creció en la habitación, y de repente un destello de luz iluminó un rincón oscuro. Miguel pudo ver una puerta abierta al final del pasillo, un rayo de esperanza. Sin pensarlo, corrió hacia ella, pero su cuerpo quedó atrapado por una fuerza invisible, como si la casa misma intentara retenerlo. ¿Qué eliges, la luz o la oscuridad, la verdad o la ilusión? La voz resonó con un eco eterno, dejándolo aturdido. Miguel luchó, sintiendo que la vida de Clara pendía de un hilo, pero justo cuando logró liberarse, un grito desgarrador estalló en la atmósfera. «¡Miguel, por favor!». Miguel se detuvo, su corazón palpitando como un tambor de guerra. Volteando lentamente, vio un nuevo horror en el rostro de la muñeca que había observado anteriormente. Se estaba transformando, mostrando el semblante de Clara, retorcido por el sufrimiento. «¡No, Clara!», gritó, y en el instante siguiente la oscuridad lo envolvió de nuevo, tragándolo hacia la profundidad del miedo. La elección era inminente, y con cada segundo que pasaba, la voz de Clara se desvanecía, su imagen borrándose de su mente. ¿Realmente podría hacer lo correcto? ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para salvarla? Y en ese momento, una risa macabra resonó una vez más, haciendo eco de un destino ineludible. La casa parecía respirar con el dolor de todos los que habían estado atrapados en su interior. Miguel se dio cuenta de que no solo era la vida de Clara la que estaba en juego, su propia alma parecía ahora estar en una balanza oscura.
Mientras la visión de la puerta se desvanecía en la sombra, un nuevo grito atravesó la habitación, amenazando con romper sus pensamientos. «El reloj está corriendo, Miguel», resonó la voz, un recordatorio aterrador de que cada segundo que pasaba era un paso más hacia la inevitable elección. En ese instante se dio cuenta de que, sin importar el precio del sacrificio, debía avanzar o perderse para siempre en la oscuridad. Pero, ¿qué elección haría cuando la verdad estuviera finalmente al alcance de su mano? ¿Podría enfrentar lo que la casa tenía reservado para él? La oscuridad se espesó, y Miguel sintió cómo la desesperación se aferraba a su garganta como una serpiente entrelazada. La risa maligna de la sombra marcaba el compás del terror, haciéndolo temblar en cada compás. «La elección es tuya, Miguel», susurró. «Pero recuerda, una vez que entres en la verdad, no habrá vuelta atrás». Sin saber cómo, Miguel encontró suficiente valor para avanzar. La idea de perder a Clara, atrapada en el tormento, lo empujaba hacia adelante. Pasó la mano por la pared buscando una grieta, un atisbo de salida, mientras las muñecas continuaban su danza grotesca, sus ojos ahora vacíos de vida. En ese caos, la voz de Clara sonaba a lo lejos, como un eco perdido en la tormenta. «Miguel, no dejes que me atrapen». «¿Dónde estás?», gritó, pero el eco de su voz solo le devolvió un silencio lleno de angustia. Sintió que el tiempo se deslizaba en sus dedos, como arena en un reloj roto. Al fin, decidió seguir el sonido, aferrándose a cada palabra de su hermana. De pronto, sintió una corriente fría envolviendo su cuerpo. Las muñecas se detuvieron, sus sonrisas retorcidas conociendo su nuevo papel. «El camino hacia la verdad es descendiente, Miguel», dijo la sombra, señalando un pasillo oscuro que se extendía hacia un vacío infinito. «Tú realizas esto o perderás algo más que tu hermana». Miguel, incapaz de resistir la fuerza de su destino, se adentró en el pasillo. Las paredes estaban cubiertas con familias infantiles enmarcadas, imágenes de risas que ahora parecían burlarse de él. De pronto, una muñeca se despegó del marco, cayendo al suelo. El sonido retumbó en el aire, resonando como un tambor de advertencia. «Ellas solo son muñecas, no tienen poder», Miguel trató de convencerse. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda cuando recordó la transformación del rostro de Clara. La sombra se alimentaba de su angustia, y al momento de pensar en ceder, el pasillo se iluminó, revelando una puerta al final, construida de madera antigua, desgastada por el tiempo. «Estás cerca, Miguel», dijo la sombra, su voz una seducción tenebrosa. Se preguntó si el abismo estaba en esa puerta, si sería el camino a Clara o su perdición. Corrió hacia la entrada, y al tocar la perilla, una corriente eléctrica lo atravesó, una advertencia del horror que podía aguardar. Abrió la puerta con precaución. En el interior halló una habitación más grande, un espacio repleto de espejos. Miles de reflejos de sí mismo lo miraban, como si el mismo lugar rechazara su presencia. «¿Quién eres?», preguntó Miguel. Vea a su imagen distorsionada, una sombra entre sombras. Sus reflejos comenzaron a hablar al unísono, susurros vertiginosos que se entrelazaban, mostrando visiones del pasado, recreaciones de recuerdos, momentos compartidos con Clara. Cada fragmento lo desgarraba, intensificando su dolor. «Te necesito, la oscuridad no es lo que parece», dijo uno de sus reflejos. «Nos queda poco tiempo». Mientras absorbía la imagen de su hermana, la sombra se burlaba. «¿Crees que puedes salvarla? Pero tú eres solo una pieza en este juego». Las palabras le atravesaron como un puñal. La habitación comenzó a temblar, los espejos reflejando un caos que se arrastraba hacia él.
Miguel sintió cómo la oscuridad invadía su mente, cómo las imágenes de su infancia se transformaban en pesadillas, recordándole que todos los secretos que había deseado ignorar volvían a atormentarlo. La voz de Clara, de entre toda esa confusión, emergió nuevamente. «Miguel, confía en ti». Sin saber si tenía el poder de hacer lo correcto, el miedo se tornó en furia. Cuando la sombra comenzó a acercarse a él, una revelación estalló dentro de su ser. «No puedo dejar que me controles», gritó. Con un rugido de fuerza, golpeó un espejo cercano, que se fracturó, y en ese instante un torrente de luz se liberó, iluminando toda la habitación. Pero lo que vio al otro lado lo paralizó. Clara estaba atrapada, pidiendo ayuda a través de la grieta del vidrio. El horror lo envolvió. ¿Qué estoy dispuesto a perder realmente? Y justo antes de poder responder, el espejo se cerró de golpe, tragándose su grito. El reloj seguía corriendo, y Miguel se dio cuenta de que la única salida ahora se encontraba en el profundo caos de su propio corazón. Estaba claro, no solo necesitaba salvar a Clara, tenía que confrontar sus propios demonios. Mientras se preparaba para adentrarse en la batalla final, una pregunta resonó en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad sin perderse a sí mismo en el proceso? Miguel se quedó parado, sintiendo cómo la adrenalina bombeaba a través de sus venas. El eco del silencio lo rodeaba, y mientras su corazón latía ferozmente, una creciente sensación de desesperación se apoderó de él. La grieta en el espejo había sido su única visión de esperanza, y ahora esa imagen se consumía como una sombra que devoraba la luz. «¿Qué quieres de mí?», gritó Miguel, aunque sabía que la sombra no tenía respuestas que ofrecer. La habitación se iluminó de inmediato, los espejos reflejando su angustia con imágenes distorsionadas. De repente, una voz surgió del fondo, más fuerte y firme que el murmullo del resto. «Los espejos son puertas, Miguel. Te mostrarán quién eres, no quién deseas ser». Era Clara, pero su figura estaba fracturada, atrapada en un torrente de luces y sombras. «Confía en mí, Miguel, no dejes que te consuma». La voz de su hermana se desvaneció en un grito ahogado, su rostro distorsionado por el sufrimiento. Miguel sintió el impulso de correr hacia el espejo, pero el terror de perderla nuevamente lo contenía, un hilo invisible de horror conectándolo a la oscuridad. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, como serpientes acechando en la penumbra. «Es tiempo de enfrentarte a la verdad, Miguel. Tienes que decidir. Te quedas aquí y te conviertes en parte de este lugar, o miras de frente lo que has tratado de olvidar», dijo la sombra con un tono más seductor. Miguel, sin embargo, sintió algo resonar dentro de él. «No tengo miedo de lo que soy», respondió, desafiante. Con cada palabra, la habitación parecía temblar aún más. Problemas del pasado, decisiones equivocadas, desamores, todo estaba saliendo a la superficie, atormentándolo. Los espejos se rompieron uno a uno, fragmentando sus recuerdos y revelando visiones de ira, tristeza y angustia. «¡Deja de huir!», los reflejos gritaban, sus rostros llenos de desesperación. «Tienes que enfrentarlos, solo así podrás salvar a Clara». Entonces un recuerdo cobró vida. Él y Clara riendo en la sala de estar, la luz cálida de esa tarde de verano fluyendo a su alrededor. Pero la imagen se oscureció, transformándose en una imagen de él solo, rodeado por un vacío desgarrador, un sentimiento que había tratado de enterrar. «Esa es la verdad», dijo la sombra, burlándose de su dolor. «Cállate», Miguel gritó, pero era como pelear contra el viento. Sentía que toda su vida había sido un mal sueño, un ciclo de decisiones que lo habían llevado a este instante desgarrador y solitario.
Decidido a cambiar la carga de sus recuerdos, se arremangó y con fuerza golpeó otro espejo que chisporroteaba. El cristal se rompió y, en un instante, un torrente de luz blanca lo envolvió. Con cada fragmento que caía, Miguel notó que su angustia se evaporaba, llevándose consigo cuantas sombras llevaban años atormentándolo. «¡Clara!», gritó, al ver su imagen en un fragmento pulido que permanecía intacto. Ella sonrió, pero no podía sentirse completamente seguro de su expresión. Pero antes de que pudiera saltar hacia ella, la habitación comenzó a girar y se disolvió, como si el espacio estuviese perdiendo su forma, arrastrándolo hacia un abismo desconocido. Las risas y susurros se volvieron gritos ensordecedores, convirtiéndose en un coro de otros excéntricos reflejos que lo rodeaban. La voz de Clara resonó desesperada. «¡No te detengas! ¡Tienes que hacerlo tú!». Fue entonces cuando se dio cuenta de que debería romper una vez más. La verdad estaba frente a él y el sacrificio final lo esperaba. No podía dejar que su hermana sufriera por su culpa. Era hora de enfrentarse a la oscuridad como un hombre y luchar por lo que había perdido. Sin embargo, justo cuando levantó la mano para golpear el último espejo, una risa aterradora resonó a su alrededor, helando su sangre. «Miguel, piénsalo bien. ¿Estás seguro de que lo que vas a descubrir te liberará o solo abrirá la puerta al verdadero infierno?». La duda se arremolinaba en su mente mientras un frenesí de luz y oscuridad lo envolvía. Y antes de poder responder, todo se desvaneció en un grito. ¿Sería esto la liberación que buscaba o su perdición definitiva? La luz arcana lo envolvió y Miguel sintió como si su cuerpo se desvaneciera. Un estruendo lo sacudió, un eco lejano que resonaba más allá de su comprensión. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, se encontró en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en la habitación, sino en un pasillo estrecho, frío y desolado, donde las paredes parecían estar recubiertas de una pesada sombra. Las luces parpadeaban de forma errática, proyectando sombras grotescas que parecían cobrar vida propia. Miguel intentó mover sus pies, pero el suelo estaba empapado, anegado en una especie de líquido oscuro y espeso. Cada paso lo acercaba a una sensación de peligro inminente. Algo en su intuición le gritaba que no debía avanzar. A medida que caminaba, los espejismos de su memoria empezaron a fluir ante sus ojos. Recuerdos de su infancia y risas compartidas se entrelazaban con otros de tristeza y desesperación. En un rincón vio a su hermana Clara, pero su rostro estaba pálido y cubierto de lágrimas. «Ayúdame, Miguel», imploró, con una voz quebrada. Pero antes que pudiera responder, se esfumó en una neblina oscura. «¡No, Clara!», gritó, saltando hacia el vacío donde había estado, pero se encontró atrapado en un nuevo espejo, uno que reflejaba su verdadero yo, un hombre cubierto de heridas y desdichas, los ojos llenos de dolor. «Es solo un eco, una imagen distorsionada de lo que realmente eres», murmuró la voz de sombra nuevamente, cargada de una risa burlona. «Cállate», contestó Miguel, el eco resonando en la soledad del pasillo. «No voy a dejar que me domines». Mientras intentaba repeler la sombra con su determinación, sintió una presión creciente, como si el pasillo mismo quisiese aplastarlo. Las paredes comenzaron a acercarse lentamente, y él retrocedió, buscando una salida. En su desesperación, recordó la promesa que le había hecho a Clara. «Voy a rescatarte, lo prometo». De repente, el suelo se abrió bajo sus pies. Se encontró descendiendo a un abismo oscuro, donde la atmósfera era pesada y sofocante. A medida que caía, el aire se volvió gélido, y voces lejanas comenzaron a susurrar su nombre, cada una más familiar que la anterior. Cada susurro arrastraba consigo un fragmento de su vida, de decisiones que había hecho y caminos que había tomado.
¿Vas a ser valiente ahora?, preguntó la sombra, su risa resonando mientras mantenía su imagen frente a él. ¿O seguirás huyendo? Miguel tocó su pecho, sintiendo el retumbar de su corazón. Sabía que esta era su última oportunidad. «Me enfrentaré a ti», murmuró, su voz resonando con más fuerza, como si cada palabra le otorgase nueva energía. Pero un grito desgarrador lo interrumpió, un sonido que helaría la sangre de cualquiera. Era Clara, llamándolo a lo lejos. El eco de su angustia lo hizo tambalear. «No, no puedes dejarme sola». Las palabras de su hermana quedaron colgando en el aire, y Miguel sintió el ardor del sacrificio en su pecho. «Tu amor por ella será tu perdición», dijo la sombra, mientras se materializaba frente a él, una figura oscura y amenazante. «Ríndete y acepta tu verdadero destino». En ese instante, Miguel entendió que no podría huir. De pie en la oscuridad, con su mente luchando contra las sombras de su pasado, la verdad lo golpeó con fuerza. «No, no voy a perder a Clara. Te enfrentaré y te romperé». Con una determinación renovada, levantó el puño. Estaba listo para luchar contra la oscuridad, enfrentando su propio terror y el miedo que también conocía. Pero justo cuando estaba a punto de chocar con la sombra, la risa volvió a resonar, más fuerte que antes. «¿Estás seguro de que estás preparado para lo que viene, Miguel? ¿Realmente crees que puedes salvarla?» Fue entonces cuando el suelo empezó a temblar, y mientras una grieta se abría a su alrededor, Miguel sintió que la realidad misma estaba a punto de fracturarse. La sombra se desvaneció en las sombras de la grieta, dejándolo solo en una liga de tormento y desesperación. Un frío aterrador lo envolvió, y todas las imágenes olvidadas comenzaron a apresurarse hacia. La pregunta permanecía en el aire, mientras las luces se apagaban. ¿Sería este el sacrificio que lo liberaría, o su final definitivo en la oscuridad? Y mientras la grieta se ensanchaba, Miguel tuvo que decidir. ¿Dejaría que su pasado lo consumiera, o lucharía hasta el final, sin importar las consecuencias? Miguel se sintió suspendido entre dos mundos. La angustia en su pecho latía como un tambor de guerra. La sombra se había desvanecido, pero su risa seguía resonando en su mente, un eco inquietante que le recordaba su mayor miedo, lo que había ocultado en lo más profundo de su corazón. Un último grito de Clara rompió el silencio. «¡Miguel!». «¡Ayúdame!». Ese lamento, desgarrador y pleno de desesperación, fue suficiente para encender la chispa de valor que aún quedaba dentro de él. No podía rendirse, no ahora. El suelo bajo sus pies empezó a temblar, una grieta se formó, y con cada sacudida las luces titilaban. Fue entonces cuando algo en su interior se rompió. Alejó el miedo, arrojándolo a la oscuridad de su mente. Lleno de determinación, se lanzó hacia la grieta. No sabía qué había al otro lado, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Al atravesar la grieta, fue recibido por un paisaje de absoluto caos. Una tormenta de sombras giraba a su alrededor, y las risas distorsionadas de las muñecas se transformaban en gritos de almas atrapadas. Miguel se sintió abrumado, pero la imagen de Clara brillaba en su mente como una linterna en la oscuridad. La sombra volvió a aparecer. «¿Crees que puedes salvarla? Tu amor solo te llevará a la perdición», advirtió, burlándose de sus esfuerzos. Pero algo cambió en Miguel. La desesperación ya no lo dominaba. La rabia y la determinación tomaron su lugar. «No me detendrás, no te tengo miedo», gritó Miguel, aunque la voz temblaba. En ese instante, una fuerza desconocida surgió de él. Los recuerdos de momentos compartidos con Clara, las risas, los juegos, el apoyo mutuo, se encarcelaban en su corazón. Recordó sus promesas, cada uno de los momentos vividos que lo habían convertido en quien era. «Mi amor es más fuerte que tu oscuridad», exclamó, sintiendo cómo la energía brillaba dentro de él.
Juntó sus manos, concentrando toda su fuerza y amor en un solo punto. El resplandor emanó de su corazón, atravesando la sombra y llenando el espacio de luz. La sombra retrocedió, sorprendida. «¿Qué es esto? No puedes, soy más fuerte». La certeza del terror que había sembrado por años ya no contaba. Miguel sintió que el poder de su amor lo envolvía, empujando la oscuridad hacia atrás, desterrando el miedo que había alimentado en su vida. Con cada grito de la sombra, Miguel sintió que la oscuridad se deshacía. «Él es solo un eco de mis miedos, no más». Las sombras se disolvieron y la risa se convirtió en lamento, un sonido extraño que se evaporaba. Miguel avanzó, y a su alrededor la penumbra se desmoronaba como castillos de naipes, revelando un camino iluminado. En el horizonte vio a Clara, sus ojos llenos de esperanza. «¡Miguel!», gritó, pero su voz sonaba distante. Con cada paso más, la distancia se acortaba. La sombra, debilitada, intentó aferrarse a la realidad, pero ya no tenía poder sobre ellos. Miguel la miró a los ojos y sintió que el miedo se desvanecía de su cuerpo. Finalmente alcanzó a Clara y al tocar su mano, un torrente de luz se desató. Las sombras se retorcieron y con un último grito se desvanecieron. La habitación se llenó de un cálido resplandor y Miguel se dio cuenta de que estaban a salvo. «Allí está mi hermano», susurró Clara, cuando las risas infantiles se desvanecieron por completo. Las muñecas, antes aterradoras, ahora eran simples juguetes olvidados que no podían hacerles daño. Miguel la abrazó fuertemente. «Lo siento, Clara, te prometí que te salvaría». «Lo hiciste, Miguel. Nunca dejé de creer en ti», respondió ella, con una mezcla de alegría y lágrimas en sus ojos. La luz que los rodeaba era su salvación, una protección contra los demonios del pasado y las sombras que los habían atormentado. Y mientras el espacio comenzaba a desvanecerse, el vínculo entre ellos se sintió más fuerte que nunca. Miguel comprendió que el verdadero poder no se encontraba en huir de sus miedos, sino en enfrentarlos. A partir de ese día, se prometieron cuidar uno del otro, construir un futuro donde la luz siempre prevalecería sobre la oscuridad. La historia de Miguel y Clara no había terminado, apenas comenzaba. En ese rincón de la realidad comprendieron que siempre habría desafíos, pero juntos serían más fuertes. A medida que el sol despuntaba en el horizonte, ambos dieron un paso hacia adelante, listos para enfrentar lo que viniera con la certeza de que el amor siempre ilumina el camino. Así cerraron el capítulo de su pesadilla y abrieron las puertas hacia una nueva vida, una en la que los ecos del pasado ya no dictarían su destino. La verdadera lucha siempre había sido interior, y ellos estaban listos para vivir su vida sin más sombras. Ahora, querido lector, ha llegado el momento de que formes parte de esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte más historias exclusivas. No te olvides de darle al botón de like, porque te prometo que tu apoyo alimenta este barco de creatividad y pasión. Inunden los comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Hazlo ya.